Hoy nos sumergimos en la figura de Alfred Tarski. A veces le llaman el hombre que definió la verdad, ¿no? Un lógico matemático polaco-estadounidense, fundamental. Sí, Alfred Tarski. Las fuentes que manejamos, describen una vida increíble y una obra que realmente marcó un antes y un después en la lógica. La pregunta es, ¿cómo se define algo tan básico, tan esquivo como la verdad, pero de forma rigurosa? Pues hablamos de Alfred Teitelbaum, que nació en Varsovia en 1901, aunque luego sería Tarski. Se le considera uno de los grandes, al nivel de Aristóteles, Gödel, gente así. Nuestra idea hoy es explorar un poco su vida, que estuvo muy marcada por la historia del siglo XX, claro. Exacto. Pero sobre todo queremos centrarnos en su teoría semántica de la verdad. Es revolucionaria y, vamos a ver por qué sigue siendo tan relevante hoy. Empecemos por sus orígenes. Varsovia, familia judía, y hay un dato interesante. En 1923 cambia su apellido a Tarski y se convierte al catolicismo. Sí, las fuentes apuntan a que fue una respuesta al antisemitismo de la época, una decisión complicada, seguro. Y académicamente era un portento, ¿no? Dicen que fue el doctor más joven de la Universidad de Varsovia. Efectivamente, pero su vida da un giro brutal en 1939. La Segunda Guerra Mundial. Justo, estaba en un congreso en Estados Unidos cuando estalló la guerra y ya no pudo volver a Polonia. Vaya, o sea que, paradójicamente, eso le salvó. Pues sí, trágicamente, gran parte de su familia murió en el Holocausto. Él se quedó en Estados Unidos. Y acabó en Berkeley, en 1942, donde dejó una huella enorme. Enorme. Convirtió Berkeley, en la meca de la lógica a nivel mundial. Era un profesor brillante, carismático, eso dicen todos. Pero muy exigente, ¿no? Tremendamente exigente. Por sus manos pasaron figuras como Julia Robinson, Richard Montague. Gente muy importante. Entendido. Pero vayamos al núcleo, a su gran aportación. La teoría semántica de la verdad, de 1933. Ahí está el quid de la cuestión. El desafío era, definir verdad evitando paradojas como la del mentiroso. Ya sabes, esta oración es falsa. Suena casi a juego de palabras imposible. Claro, el lenguaje natural es muy resbaladizo para eso. La genialidad de Tarski fue limitar el problema. Buscó una definición rigurosa, pero para lenguajes formales. Lenguajes formales, o sea, como las matemáticas, la lógica. Exacto. Y para lograrlo, hizo una distinción clave. Separar el lenguaje objeto, que es el lenguaje que quieres analizar, Vale. del metalenguaje, que es un lenguaje, más lico, desde el cual defines qué significa verdadero para las frases del lenguaje objeto. Ah, vale. Y de ahí sale la famosa convención T, ¿no? La fórmula P es verdadera si, solo si, P. Esa misma. El ejemplo típico. La nieve es blanca, es verdadera si, solo si, la nieve es blanca. Que, dicho así, parece obvio, casi una perogrullada. Sí, suena trivial. Pero conseguir que esa estructura funcione siempre para todas las frases de un lenguaje formal complejo, sin generar contradicciones, eso fue un logro técnico brutal. Vale, entiendo. No es la idea en sí, sino hacerla funcionar rigurosamente. Precisamente. Y aquí hay un punto importante que a veces se olvida. Tarski insistió mucho en que su definición era metafísica y epistemológicamente neutral. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues que él deliberadamente no quería entrar en el debate filosófico de qué es la verdad en esencia última. Ofreció una definición estructural, funcional. ¿Cómo funciona la verdad en un sistema formal? No qué es. Un enfoque muy pragmático que la hizo súper útil. Entiendo. Y esta idea de separar lenguajes nos lleva a otra cosa importante, el teorema de indefinibilidad de la verdad. Otro pilar de su trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice este teorema, en esencia? Pues básicamente que ningún sistema formal que sea lo bastante potente, por ejemplo, que incluya la aritmética básica, puede definir su propio predicado de verdad dentro de sí mismo. O sea, que no puede decir esta afirmación dentro de mí es verdadera. Exacto. Siempre necesitas un metalenguaje externo más potente para hablar de la verdad del sistema original. ¿Y eso qué implica? ¿Qué limitación supone para un sistema formal? Pues implica que un sistema formal complejo no puede ser, totalmente autoconsciente respecto a su propia verdad. No puede evaluarse a sí mismo completamente desde dentro.
siempre necesita esa perspectiva desde arriba, desde fuera. Hay límites inherentes a la autorreferencia cuando hablamos de verdad. Interesante. Se le suele conectar también con Karl Popper, ¿verdad? Con el falsacionismo en la ciencia. Sí, es una conexión importante, aunque hay matices. Tarski no era un filósofo de la ciencia como Popper, su campo era la semántica formal. Pero influyó en Popper. Muchísimo. Su teoría le dio a Popper una herramienta indispensable. ¿Indispensable como para qué? A ver, para que la idea de Popper de falsar teorías científicas, o sea, intentar refutarlas con observaciones, funcione, necesitas un criterio claro, riguroso, para saber cuándo un enunciado de observación, tipo «este cisne es negro», es verdadero o falso. Claro, necesitas poder decir si la observación contradice o no la teoría de forma fiable. Exacto. Y la teoría de Tarski proporcionó justo ese marco lógico formal. Permitió definir las condiciones de verdad de esos enunciados observacionales de forma precisa. Popper mismo lo reconoció. Dijo que era fundamental para su metodología. Es fascinante ver cómo estas ideas, que parecen tan abstractas de hace casi un siglo, siguen teniendo eco hoy en día. ¿Dónde vemos la influencia de Tarski actualmente? En muchos sitios. En informática, por ejemplo, su trabajo en teoría de modelos es la base de la verificación formal. ¿Verificación formal? Sí, es la técnica para demostrar matemáticamente que un software o un hardware hace exactamente lo que se supone que debe hacer. Es crucial para sistemas críticos. Aviones, aparatos médicos, finanzas. Ahí la precisión lógica que buscaba Tarski es vital. Entiendo. También en bases de datos, ¿no? También influyó ahí. Y bueno, como curiosidad matemática, está la paradoja de Banach-Tarski, aunque eso es algo más teórico y contraintuitivo. Y en inteligencia artificial, que está ahora en todas partes. Pues aquí la conexión es muy sugerente. La jerarquía de lenguajes de Tarski, objeto-metalenguaje, nos hace preguntarnos cosas sobre los modelos grandes de lenguaje, los LLM, como ChatGPT y similares. ¿En qué sentido? Bueno, según sugieren las fuentes y el análisis basado en Tarski, estos modelos operan fundamentalmente en una única capa de abstracción. Procesan y generan lenguaje. Vale. Pero no parece que tengan un verdadero metalenguaje interno para establecer formalmente la verdad de lo que dicen. Lo que hacen es generar texto que correlaciona estadísticamente con patrones de verdad que han visto en sus datos de entrenamiento. O sea, imitan la verdad, pero no la comprenden o establecen en el sentido de Tarski. Algo así, no tienen ese mecanismo formal para evaluar la verdad desde un nivel superior. Es una limitación interesante a considerar. Y pensando en la desinformación, en la era de la posverdad. Ahí también ayuda Tarski. Su distinción entre lenguaje objeto y metalenguaje es una herramienta conceptual útil. La desinformación a menudo juega a confundir las afirmaciones sobre los hechos, que serían como un metalenguaje implícito y a menudo manipulado, con los hechos mismos, el lenguaje objeto. Ya veo. Mezclan niveles para engañar. Exacto. O usan la autorreferencia de forma tramposa. La búsqueda de claridad y precisión lógica de Tarski es un buen antídoto, al menos conceptualmente, en este lío informativo. Queda claro, entonces, que Alfred Tarski fue mucho más que un lógico académico. Fue un arquitecto de la claridad. Su búsqueda rigurosa de la verdad en sistemas formales nos dejó herramientas que hoy son, vitales para la tecnología y para entender el mundo de la información. Totalmente de acuerdo. Fue un pensador clave cuyas ideas siguen resonando. Y nos deja con una reflexión final quizá un poco provocadora. Adelante. Tarski nos mostró que ni siquiera los lenguajes formales más rigurosos pueden abarcar completamente su propia verdad. Tienen límites inherentes. Si esto pasa en la lógica pura, ¿qué nos dice sobre nuestra propia capacidad o la de la IA que construimos para alcanzar certezas absolutas? Buena pregunta. Especialmente cuando aspiramos a crear máquinas que razonen y se comuniquen de forma cada vez más parecida a nosotros, ¿no? ¿Heredarán esas limitaciones o incluso las amplificarán? Da que pensar.